Hola chicos, hoy tenemos la segunda lección sobre comparisons. La clase pasada, en Lesson 1, aprendimos varios adjetivos y cómo se relacionaban con los sustantivos parecidos. Hoy vamos a empezar a comparar. Vamos a ver qué tipos de comparación existen y dentro de los tipos de comparación vamos a estudiar especialmente la comparación de superioridad, o sea, comparar en más. Y específicamente hoy vamos a comparar dos cosas usando las formas comparativas de los adjetivos. Ok, types of comparison. There are three types of comparisons. Hay tres tipos de comparaciones que podemos realizar. Comparison of superiority. Por ejemplo, cuando decimos un camión es más largo que un auto. A truck is longer than a car, así se dice en inglés. O el Amazonas es el río más largo de Sudamérica. The Amazon is the longest river in South America. En ambos casos estamos comparando en más, siempre usando adjetivos. Another type of comparison, comparison of inferiority, es cuando comparamos en menos. Por ejemplo, al decir, las motos son menos caras que los autos. Motorcycles are less expensive than cars. Y un tercer tipo de comparación es the comparison of equality o comparación de igualdad. Cuando decimos, por ejemplo, Messi es tan bueno como Maradona. Messi is as good as Maradona. Hoy nos vamos a dedicar más al comparison of superiority. O sea, compararemos en más. The comparison of superiority tiene distintas formas de acuerdo a si comparamos dos elementos o tres o más elementos. Cuando comparamos tres o más elementos, resaltamos a uno de un grupo. Ese caso sería este. The Amazon is the longest river in South America. El Amazonas es el río más largo de Sudamérica. Si comparamos solo dos elementos, decimos, por ejemplo, una comparación entre un camión y un auto. Un camión es más largo que un auto. Hay solo dos elementos que intervienen en esta comparación. A esto nos vamos a dedicar hoy. Compare two elements. Cuando comparamos dos elementos en más, usando adjetivos, siempre estamos dentro de la comparison of superiority. Tenemos que cambiar la forma del adjetivo. For example, let's compare two toolboxes. Vamos a comparar dos cajas de herramientas que ven aquí, de Maxim Orange y de Maxim Red. Estos son los nombres de los modelos de cajas de herramientas. Maxim Orange, Maxim Red. Como ven, los dos tienen una altura considerable. The Maxim Orange is 1 meter high. The Maxim Red is 1.5 meters high. La Maxim Orange tiene 1 metro de altura y la Maxim Red tiene 1,5 metros de altura. O sea que acá vamos a ver cuál es más alta. Which is higher. De esta forma decimos más alta. High, recuerdan el adjetivo de la clase pasada, alto. Higher, más alto. Para preguntar entonces, podemos decir, which is higher? ¿Cuál es más alta? The Maxim Red toolbox is higher than the Maxim Orange. La caja de herramientas Maxim Red es más alta que la Maxim Orange. Ahora la vamos a comparar con respecto al ancho de cada una.
width of the Maxim red is 0.5 meters. And the width of the Maxim orange is 0.7 meters. Una tiene 0,5 metros de ancho y la Maxim Orange tiene 0,7 metros de ancho. Recuerdan que ancho se dice wide y la forma de decir más ancho es wider. Which is wider? Estamos preguntando cuál es más ancha. Of course, the Maxim Orange is wider than the Maxim Red. La caja Maxim Orange es más ancha que la Maxim Red. También podemos preguntar con el adjetivo narrow, que significa angosto. Para decir más angosto, decimos narrower. Y preguntamos, which is narrower? ¿Cuál es más angosta? Okay, the Maxim Red is narrower than the Maxim Orange. La Maxim Red es más angosta que la Maxim Orange. Podemos también compararlo respecto a el peso, the weight. The weight, el peso. Y para compararlas por el peso usando un adjetivo, podemos usar el adjetivo heavy, pesado. Para preguntar cuál es más pesado, utilizamos la forma comparativa del adjetivo que es heavier. Which is heavier? ¿Cuál es más pesada? The Maxim Orange Toolbox is heavier than the Maxim Red. La caja de herramientas Maxim Orange es más pesada que la caja de herramientas Maxim Red. We can compare them about their price. Podemos comparar sus precios también. Sabemos que el precio, para el precio podemos usar el adjetivo expensive, caro. Y si queremos decir cuál es más cara, usamos la forma comparativa del adjetivo expensive, que es more expensive. Which is more expensive? ¿Cuál es más cara? The Maxim Orange Toolbox is more expensive than the Maxim Red. La caja de herramientas Maxim Orange es más cara que la caja Maxim Red. Luego podemos dar nuestra opinión y decir cuál es mejor en nuestra opinión y podemos decir por qué. Ambas son buenas. Good. They are good. Son buenas cajas, obviamente. Veremos cuál es mejor. Para decir mejor, utilizamos la forma comparativa del adjetivo good, que es better. Which is better? ¿Cuál es mejor? Veamos cuál es la respuesta, mi respuesta. The Maxim Orange Toolbox is better than the Maxim Red because it is bigger and it has stronger wheels. La caja de herramientas Maxim Orange es mejor que la Maxim Red porque es más grande y tiene ruedas más fuertes. O sea que yo he dado mi opinión diciendo which is better, cuál es mejor, y diciendo por qué. Cuando dije por qué, dije que porque la Maxim Orange es más grande y utilicé la forma comparativa del adjetivo big, que es bigger, más grande. Y utilicé la palabra stronger, que significa más fuerte, es la forma comparativa del adjetivo strong.
Veamos entonces todos los adjetivos que hemos utilizado para comparar las cajas. Acá tenemos todas las características, cada característica de la caja. Price, y tenemos los mismos detalles para Maxim Red. También vemos the wheels, las ruedas, que yo mencioné en las comparaciones anteriores, y en mi opinión las ruedas de Maxim Orange son más grandes, más fuertes que las de Maxim Red. Estos son los adjetivos que hemos usado para comparar. High, alto; wide, ancho; strong, fuerte; big, grande; heavy, pesado; narrow, angosto; expensive, caro; good, bueno. Pero no usamos esta forma del adjetivo, que es la forma positiva, positive adjectives, sino que usamos sus formas comparativas, comparative adjectives. Repasemos entonces cómo comparamos cada característica. The height. Con respecto a la altura, usamos el adjetivo high. The maximum red toolbox is higher than the maximum orange. La caja maximum red es más alta que la maximum orange. Con respecto al peso, the width, usamos el adjetivo wide. The maximum orange is heavier. Perdón. Con respecto al ancho, utilizamos el adjetivo wide. The maximum orange is wider than the maximum red. La maximum orange es más ancha que la maximum red. Con respecto al peso, utilizamos el adjetivo heavy. The maximum orange is heavier than the maximum red. Con respecto al precio, utilizamos el adjetivo expensive, caro. The maximum red orange is more expensive than the maximum red. Y finalmente también podemos usar, en vez de wide, podemos usar el adjetivo narrow, cualquiera de los dos, para referirnos también a the width, al ancho, que narrow es el opuesto de wide. The maxim red is narrower than the maxim orange. La maxim red es más angosta que la maxim orange. Y con respecto a una apreciación general, para dar la opinión, usamos el adjetivo good, y para justificarlo, los adjetivos big y strong. The maxim red is better than the maxim red because, the maxim orange is better than the maxim red because it is bigger and it has stronger wheels. La maxim orange, acá cometí un error, es mejor que la maxim red porque es más grande y tiene ruedas más fuertes. Vemos entonces que hemos usado adjetivos en forma comparativa para comparar estas dos toolboxes, estas dos cajas de herramientas. A algunos de estos adjetivos le hemos agregado ER, a otros hemos agregado IR, como en el caso de heavy, pero en general hemos agregado una sílaba más que termina en ER. En cambio a otros hemos agregado la palabra more adelante. Vamos a ver por qué hicimos esta diferencia. Los adjetivos en inglés, para formar su comparativo, se los divide en principalmente dos grupos. Short adjectives, adjetivos cortos, y long adjectives, adjetivos largos. A los adjetivos cortos se les denomina así porque tienen una sola sílaba
como en el caso de high, wide, strong, big, o tienen dos sílabas terminadas en Y, en OW, en LE, y hay una terminación más que es ER, pero no la he incluido porque no es muy común. Entonces, cuando encontramos un adjetivo que tiene una sola sílaba o dos sílabas, como heavy, pero está terminada en Y, o está terminada en OW, como narrow, tiene dos sílabas, o termina en LE, como simple, que también tiene dos sílabas. En esos casos, se los considera también short adjectives, o sea, adjetivos cortos, a los cuales hay que agregarle otra sílaba al final para formar el comparativo. De esta manera, high se transforma en higher than, más alto que. Y utilizamos la palabra than cuando queremos mencionar al otro objeto comparado. Es equivalente al español que. Wider than, más ancho que. Stronger than, más fuerte que. Bigger than, más grande que. En el caso de bigger, además de agregar ER, hemos duplicado la consonante G. Esto ocurre cuando el adjetivo termina en una vocal y una consonante. Una sola vocal, una sola consonante. En ese caso se duplica la consonante. Heavy, heavier than, más pesado que. Cuando los adjetivos de dos sílabas terminan en Y, como heavy, además de agregarle ER, la Y debe ser transformada en I latina. Esto pasa con todos los adjetivos de dos sílabas que terminan en Y. Narrow, narrower than, más angosto que. Simpler than, más simple que. En el caso de los adjetivos largos, ¿cuáles son adjetivos largos? Todos los que tengan dos sílabas y no tengan ninguna terminación especial, o tengan más de dos sílabas, o sea, 3, 4. Example, expensive. Tiene tres sílabas. Expensive. Las sílabas se cuentan por su pronunciación. Por lo tanto, en lugar de leer, agregamos el more. More expensive than. Más caro que. Como ven, formar el comparativo de los adjetivos largos es más fácil porque se parece mucho más a cómo lo hacemos en el español. Acá tenemos el caso de un adjetivo de dos sílabas, modern, que no tiene terminación especial, por lo tanto se considera largo. More modern than, más moderno que. Otro caso, boring, aburrido. No tiene terminación especial, por lo tanto se le agrega el more. More boring than, más aburrido que. Esta columna que ven acá vacía es porque los adjetivos tienen una tercera forma, otra forma, que es la forma superlativa, que se usa cuando comparamos tres o más cosas. Hasta ahora hemos estado comparando solo dos, pero esta va a ser el tema de la siguiente lección. Hay un tercer grupo de adjetivos que no siguen las reglas de los anteriores. No siguen las reglas de cortos y largos y se llaman irregular adjectives. Son adjetivos irregulares. Son pocos y hay que aprenderlos de memoria. Nosotros usamos good, que significa bueno. Better than es su comparativo y significa mejor que. Acá tenemos otros que son también irregulares, que no los hemos usado todavía, pero hemos usado solo la forma positiva. Bad, malo. Far, lejos. A little
o little, poco, un poco. A lot y su sinónimo many, mucho o muchos. El comparativo de bad es worse than, peor que. El comparativo de far puede ser further o farther than, más lejano que. Se usan las dos formas. El little, también se puede decir little, significa poco. Su comparativo es less than, menos que. Hay que tener cuidado con este adjetivo porque algunas veces significa pequeño. Cuando significa pequeño, no se puede aplicar esta regla de comparativo irregular. Cuando significa pequeño, no tiene forma comparativa. El último adjetivo irregular que vamos a ver es una frase adjetiva. A lot of, mucho para singular. Many, muchos para plural. Ambos tienen como comparativo more than, que significa más que. Ya vamos a tener oportunidad de utilizar los adjetivos irregulares que no hemos usado todavía, pero lo tenemos ya en el listado. Let's recall what we learned. Vamos a recordar lo que hemos aprendido. Aprendimos que mencionamos 3 tipos de comparación: de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Nos concentramos en los comparativos de superioridad, o sea, comparamos en más. Para comparar en más solo 2 objetos, porque nos concentramos solo en comparar 2 objetos, usamos la forma comparativa de los adjetivos. La forma comparativa de los adjetivos depende del número de sílabas. Por eso los dividimos en adjetivos cortos y largos. Si los adjetivos tienen una sílaba o 2 sílabas solamente, y solamente si terminan en Y, en OW, en LE, en ER, se los considera cortos. A los adjetivos cortos debemos agregar la terminación ER o IER en el caso de que terminen en Y. Ejemplo, long, longer, largo, más largo. Happy, happier, feliz, más feliz. Simple, simpler, simple, más simple. Clever, cleverer, inteligente, más inteligente. El otro grupo importante son los adjetivos largos, que son aquellos que tienen 2 o más sílabas. Recordemos que si tienen 2 sílabas, no tienen que tener terminación especial de Y o W, L, o R. A los adjetivos largos les anteponemos la palabra more antes del adjetivo positivo. Expensive, more expensive. Caro, más caro. Modern, more modern. Moderno, más moderno. Por último, aprendimos que hay adjetivos irregulares que no siguen las reglas para su comparativo. Y ellos son good, better, bueno, mejor, bad, worse, malo, peor, far, farther o further, lejos o lejano, más lejano. Many, a lot, tiene su comparativo en more. Muchos o mucho, tiene su comparativo en más. A little tiene su comparativo en less, un poco y menos. Bueno, ustedes pueden pausar el video y volver a verlo todas las veces que quieran. Ahora los invito a que traten de recordar las formas comparativas de algunos adjetivos o de deducirlas.
Nosotros, aparte de los adjetivos que hemos usado en esta lección, hemos visto otros adjetivos en la lección anterior relacionados con los sustantivos que aprendimos. Acá tenemos, por ejemplo, relacionados con la longitud, usamos adjetivos como long y short. Relacionados con la altura, adjetivos como high, alto, que se usa para cosas y para niveles, low, bajo, que también se usa cosas y niveles, tall, alto, que se usa para personas y cosas, short, bajo, que se usa para personas, para la altura de las personas. Bien, with, bien, acá me han faltado los adjetivos, no importa, ustedes seguramente los recordarán y quizás los van a poder realizar. Yo voy a ir escribiendo las respuestas. Ustedes van a detener el video y van a escribir las respuestas, luego las constatan. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Bien. Acá tenemos el adjetivo long. ¿Cuál les parece a ustedes que sería la forma comparativa de long y la forma comparativa de short? ¿Cuántas sílabas tiene? Long, short, una sola sílaba. Por lo tanto, necesitamos agregar la terminación er, longer. En el caso de short, también tenemos que pensar cuántas sílabas tiene. Short, una sola sílaba. Por lo tanto, su comparativo es shorter. Shorter. Le agregamos er. Siempre detrás, o generalmente detrás de la forma comparativa, recordemos que podemos escribir la palabra than si después estamos mencionando el otro elemento que estamos comparando. Than. High, alto. ¿Cuál sería el comparativo de alto? Muy bien, como tiene una sola sílaba, a high debemos agregarle er y su comparativo es higher. Higher than, si escribiéramos el than. Low, tiene una sola sílaba. Por lo tanto, debemos también agregar er. Tall, tall, tiene una sola sílaba, por lo tanto, también se le agrega er, taller. Short, una sílaba. Agregamos, por lo tanto, la terminación er, shorter. With. A ver si recordamos cuáles son los adjetivos relacionados con with. Very good. Wide, wide, ancho. Y el otro adjetivo relacionado, that's right, narrow, o sea, angosto. Ahora pensemos o recordemos, ¿cuál es el comparativo de wide? O sea, ¿cómo decimos más ancho? Más ancho. Wide. Una sola sílaba pronunciamos. Por lo tanto, a wide debemos agregarle er, pero como ya termina en e, vamos a agregar solamente la r. Wider significa más ancho. Narrow. ¿Cuántas sílabas tiene narrow? Narrow. Two syllables. Dos sílabas. Pero como termina en OW, recordemos las terminaciones especiales. Son Y, OW, ER y LE.
O sea, que se considera adjetivo corto. Se considera adjetivo corto. Entonces a narrow también le vamos a agregar la terminación er, narrower. Vamos a ver los comparativos del adjetivo deep, profundo. ¿Cómo decimos más profundo? That's right. Como tiene una sola sílaba, a deep agregamos er y queda deeper. Deeper es más profundo. Veamos shallow, que significa playo. ¿Cómo decimos más playo? ¿Cuántas sílabas tiene shallow? Shallow. 2 sílabas. Tiene 2 sílabas. ¿Tiene una terminación especial? Sí, termina en OW. Por lo tanto, lo consideramos corto. Shallower es el comparativo, que significa más playo. Very good. Vamos al adjetivo heavy, pesado. ¿Cuántas sílabas tiene? Heavy. 2 syllables. Como tiene 2 sílabas, pensemos, ¿tiene terminación especial? Y sí es terminación especial. Por lo tanto, vamos a transformar la Y en I latina y luego agregamos ER. Heavier, más pesado. Heavier. Vamos a ver el adjetivo light. Light. ¿Cuántas sílabas pronunciamos? Una. O sea, es corto, no tenemos duda. Agregamos ER. Lighter. Very good. Vamos a big, que significa grande. Big, una sílaba. Por lo tanto, debemos agregar ER. Pero, además de tener una sola sílaba, tiene una terminación de una sola vocal y una consonante. En esos casos, tenemos que duplicar la última consonante, la consonante, y decimos bigger. Es una regla simplemente de ortografía. Ok. The next adjective. El siguiente adjetivo es large, que también significa grande. Large. ¿Cuántas sílabas tiene large? Porque la E no se pronuncia. Large. Es una sola sílaba. Por lo tanto, tiene que terminar en ER. Pero como ya tenemos una E, no vamos a repetir la E, sino que simplemente agregamos la R. Larger. Más grande. El otro adjetivo que ustedes conocen es small, que significa pequeño. Pequeño. Small. ¿Cuántas sílabas son? Una, porque la S inicial en inglés es parte de la misma sílaba. Small. Por lo tanto, si tiene una sílaba, aunque tenga muchas letras, le agregamos su terminación ER. Smaller, más pequeño. Far, lejano. ¿Recuerdan este adjetivo? Far, quizás no. Far, que significa lejano, no sigue las reglas de corto ni largo, porque es uno de los 5 adjetivos irregulares que vimos que existen. Far, further, farther. Si no lo recuerdan, tienen que volver a estudiarlo o tienen que hacerse el propósito de estudiarlo. Entonces, es un adjetivo irregular. Por eso vamos a escribir directamente farther than. También podríamos haber escrito further. ¿Ok? Es la otra opción. También puede ser further. Las dos formas están bien.
más lejos o más lejano. Near, que significa cercano. Near, ¿cuántas sílabas tiene? Una. Very good. Si tiene una, ¿qué debemos hacer? That's right. Agregar ER, la ER. Y de esta forma decimos más cerca o más cercano. Vamos al adjetivo expensive. Siempre contamos las sílabas. Expensive. ¿Cuántas sílabas contaron? 3 syllables. Very good. Si tiene 3 sílabas, ¿es corto o es largo? Es largo. Very good. Si es largo, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos agregarle algo atrás? No. Tenemos que anteponer la palabra more al adjetivo sin cambiar nada en el adjetivo. Así formamos el comparativo. More expensive. Más caro. No hay que agregarle er porque ya pusimos el more. Es un error agregar er en los adjetivos que ya tienen more y que por supuesto llevan more. Su opuesto, cheap, barato. Cheap. How many syllables? ¿Cuántas sílabas cuentan? That's right, one. Muy bien, una sílaba. Por lo tanto, cheap, le agregamos er. Cheaper significa más barato que, o más barato. Con respecto a speed, la velocidad, podemos usar fast o slow. Fast. Fast. ¿Cuántas sílabas tiene? That's right, one. Por lo tanto, a fast le agregamos er porque es corto. Faster, más rápido. Slow, slow. Tiene una sílaba porque la S es parte de la misma sílaba. Entonces, si tiene una sola sílaba, ¿qué debemos hacer? Very good. Slower, agregamos er y el significado es más lento que, más lento. Strong, fuerte. Strong, un solo golpe, una sola sílaba. Por lo tanto, es adjetivo corto. Y agregamos solamente er. Stronger, stronger, más fuerte. Su opuesto es weak, débil. Weak, ¿cuántas sílabas tiene? That's right, one. Muy bien, una sola. Entonces, a weak agregamos er. Más débil. En este caso, no duplicamos la consonante final. ¿Por qué? That's right, porque antes hay dos vocales, no una sola. Bueno, muy bien. Así hemos terminado la clase de hoy. Espero que esto les haya servido, pero vuelvan a verla, vuelvan a tratar de hacer solos este cuadrito, si lo necesitan, porque esto les va a ayudar para hacer la tarea. Ok. Goodbye. See you soon. Nos vemos pronto.